Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por estar aquí en el segundo episodio de Atípico. En esta ocasión tenemos a León Antonio Joanis como invitado muy especial que nos va a contar un poquito de su vida y su trayectoria profesional. ¿Cómo estás, maestro? Oh, Carlos, gracias por invitarme y platiquemos, cuéntame. Muy bien, pues básicamente de lo que quería platicar es de su trayectoria profesional. Estuve viendo ahí su resumen, que es muy interesante. Pasó de administración, finanzas y doctorado en administración, ¿correcto? Sí, es correcto. ¿Cómo es que viene la inquietud por estudiar estos temas? Bueno, yo creo que es la inquietud por siempre aprender, más que otra cosa. Y pues es una inquietud que siempre he tenido de toda la vida, de estar aprendiendo, de estar creando cosas nuevas, de estar cultivando, leyendo. En fin, pues es tal vez una pasión personal o algo que me ha gustado siempre hacer, es aprender. Y claro, aprendiendo y también aplicando lo que he aprendido. Y es así que, pues todos estos años han sido de estar en ese constante trayecto, en esa constante aventura donde pues te enfrentas a retos nuevos todos los días y esos retos los enfrentas con conocimiento y para eso se requiere estudiar. Y tal vez eso me llevó a trascender de mi ingeniería hacia una maestría en finanzas y hacia un doctorado en administración para ir aprendiendo las cosas, los conceptos, las técnicas, los métodos, procesos y todo eso que se aprende en la escuela para aplicarlo en la vida personal. ¿Sus papás tenían algún negocio o cómo es que llegas a la administración y no a otra carrera? ¿Desde pequeño te visualizabas con algún negocio? Bueno, mi formación original es de ingeniero, Es de soy ingeniero. ingeniero industrial. Desde pequeño me atrajeron mucho los números, me atrajo mucho la tecnología, la computación. Desde que yo era muy pequeño caminé por ese trayecto. Una vez que emprendí por el camino de las tecnologías de la información, empresa que hasta hoy dirijo, Nextend. una empresa que fundé, así es, hace ya casi 20 años, 19 años. Ah, pues vas trascendiendo por esas etapas en las que las finanzas se convierten en algo relevante, la administración también. Y con eso, por supuesto, siempre he estado yo cerca de la academia, siempre ha sido para mí también una de mis pasiones en la vida estar en la universidad, de cualquier forma, estudiando o, por supuesto, facilitando los cursos y las asignaturas hacia los nuevos estudiantes. Y entonces así que pues fui trascendiendo y me fui enfrentando a esos retos y ahí se llegó a la maestría, después al doctorado y algunos otros diplomados y certificaciones y cosas que van llegando en el camino. Es algo muy importante tal vez para mí el siempre estar aprendiendo cosas nuevas. Yo creo que estamos en esta vida por un periodo muy corto de tiempo y tenemos que aprovecharlo al máximo. ¿Qué mejor manera de aprovecharlo que estar aprendiendo? Cuando aprendes cosas nuevas, cambia la forma en que ves el mundo, ¿ves? Y al ir ampliando esa visión y al ir cambiando esa forma de ver el mundo, pues te vas encontrando con nuevos retos y te vas encontrando con nuevos horizontes. Y yo creo que eso ha sido parte del camino. Claro que sí. Si gusta pasarme los audífonos para que no nos estorben aquí. No nos estorban. Fíjate que yo había leído y los voy a poner por aquí. Y me he dado cuenta en la práctica que la mejor manera de aprender es enseñar, porque te hace repasar, te hace reafirmar, incluso te pueden hacer los alumnos cuestionamientos que quizá no te habías hecho, que te pueden hacer, te pueden llevar a ser un poco más metódico, a investigar un poquito mejor y creo que es la mejor manera en la que puedes aprender algún tema. Por ahí leía una frase que decía que si quieres realmente saber algo, tienes que poder explicárselo a tu abuelita. Creo que lo decía Albert Einstein, no estoy muy seguro, pero si no puedes explicárselo a tu abuelita, entonces no lo entiendes. Bueno, mira, depende mucho del estilo que tengan los maestros para enseñar. Hay algunos que tienen un enfoque unilateral, es decir, es un discurso donde los maestros hablan, los alumnos escuchan y los maestros tienen la razón universal. No es mi estilo, por supuesto. Yo creo que sí se cumple el hecho de que la mejor manera de aprender es enseñar, porque finalmente el conocimiento te lleva a ese lugar que es el punto de decisión. Y siempre cuando llegas al punto de decisión en lo que estés haciendo, hasta sea un pastel, siempre cuando llegas al punto de decisión dices o pastel de vainilla o pastel de chocolate. Se resume todo en dos opciones. Siempre. Puedes tener 45 alternativas, pero siempre al final
Y piénsalo, y tu audiencia, al final del día llegas a 2 opciones. No hay 3, no hay 4, no hay 5. De las 5, de las 6 que tienes, las descartas por estadística, las descartas por preferencia, las descartas porque no te gustó, así de sencillo, y al final llegas a 2. El cómo llegas a esas 2, allí, y el decidir por izquierda o derecha, ese es uno de los secretos de la vida. Ahora que estás hablando de las decisiones, ¿tú cómo consideras que basas tus decisiones a la hora de, ya en tu emprendimiento, en tu negocio? Porque se dice que es en gran parte pues lo que se estudia o lo que sabes técnicamente, pero también hay una parte de ese feeling, ¿no? De ese como sexto sentido que te dice, siento que por aquí va. Hay personas, insisto, que en forma natural, y son esos grandes emprendedores que sin tener estudios de repente hacen grandes fortunas, pero también algunos de ellos que tuvieron la suerte de tropezarse. Hay cierto factor, ¿no? De suerte, de estar en el momento, digamos. Bueno, el vendedor de sombrillas que se pone a vender sombrillas en un día soleado justo cuando iba a llover. Es uno de los ejemplos más burdos, pero pues eso, ¿no? El que vende sombrillas cuando va a llover estuvo en el lugar correcto, en el momento correcto. Y preparado. Así es. Te podría decir muchos ejemplos de personas así, pero esas personas, tal vez algunos de ellos tienen luego la astucia de, una vez que se toparon con la gallina de los huevos de oro, cultivarse como personas, estudiar, aprender modelos, técnicas de negociación, técnicas de emprendedurismo, para que su siguiente decisión no sea algo fortuito, sino que sea algo real, algo estudiado y que lo lleve por el camino. Y siempre, insisto, está la posibilidad de que puedes equivocarte, ¿no? Pero mientras más información seas capaz de procesar y mientras más tengas tu razonamiento educado para decidir con base en una visión amplia del contexto, menos probable es que tengas una pérdida. Y lo que sí es mucho más probable es que si tu decisión es equivocada y la tomaste desde un punto de vista educado, esa decisión equivocada va a ser parte de tu siguiente aprendizaje, para que tu siguiente decisión sea más certera. Y así sucede en el mundo de los negocios, ¿no? Hay una historia muy famosa del director mundial de IBM, cuando tomó la mala decisión de no apoyar el mundo de las computadoras personales y le costó a IBM muchísimo dinero. Él se dio cuenta, él hizo su carta de renuncia, llegó al chairman of the board a decirle, aquí está señor, me equivoqué, le costé $1,000 millones, presento mi renuncia. Y el chairman le dijo, alto, no te puedes ir tan rápido, te acabamos de pagar el curso más caro de la historia, así es que utiliza lo que aprendiste y regrésate a trabajar. Y IBM regresó a lo que es hoy y sigue siendo IBM. Entonces, claro, es ese aprendizaje. Cuando eres una persona que estudias, que aprendes, que te cultivas, todo es un aprendizaje. Las decisiones correctas las celebras y aprendes de ellas. Las incorrectas, por supuesto, que las sufres, pero también aprendes de ellas. Y entonces tu proceso de aprendizaje y de toma de decisiones cada vez será más educado. Hay personas que cuando tienen un fracaso, rehuyen, lo aíslan, lo borran de su realidad y como si nunca hubiera pasado, y pierden la grandísima oportunidad de aprender. Eso es un poco cultural, ¿no te parece? Veo que, por ejemplo, aquí en México se da mucho eso de negar nuestros errores. Somos perfectos, no nos equivocamos. En cambio, si lo comparamos, por ejemplo, con Silicon Valley, que incluso ahí están orgullosos. Yo veo a la gente cuando está hablando, gente muy fregona en lo que hace, que dice, sí, me pegó pero fracasé muchísimas veces y lo dicen hasta con orgullo. Y como que aquí en México no se da tanto eso. Es un tema cultural y un tema generacional. Estás hablando de Silicon Valley, ¿no? Donde van a parar muchas de las personas que llevan este estilo de vida, donde el trayecto es un aprendizaje. Y tendrás éxito y aprendes, y tienes fracaso y aprendes también. Y por eso es que escuchas que lo dicen con éxito. Fíjate, cuando tienes éxito, es solamente una reafirmación de que sabes algo. ¿Ok? Sé hacer algo, lo hago bien, por supuesto tengo éxito. Cuando no tienes éxito, es precisamente la oportunidad de aprender algo que no sabes. ¿Sabes qué es lo que he escuchado? Que dicen, no estoy hecho para esto, no se me da, no tengo el talento. Como si el talento fuera algo nato, que sí hay talento nato, pero también hay talento adquirido, el cual puede ir creciendo y ese no tiene un límite como el talento nato.
No lo quieren inculcar, no lo quieren trabajar, digamos. El talento nato es solamente el gusto y la preferencia que tiene una persona por hacer algo que le atrae. Pero si el talento nato no lo nutres, se pierde. Habla de los deportes. Hay talentos natos, pero los talentos natos, si no los llevas a la academia, a que les enseñen la técnica, purifiquen el método, purifiquen su estilo y etcétera, nunca llegarán a ser grandes deportistas. ¿Ves? ¿Cuántas personas has conocido y tal vez tu audiencia que eran grandes deportistas por ser y nunca fueron? Porque nunca fueron a donde se cultiva eso. Y hablando de los talentos natos, ¿a qué edad tú recuerdas que empezaste como que a descubrir lo que te gustaba, lo que veías para que eras bueno? De tus primeros recuerdos que dijeras, me empezó a llamar, no sé si de pequeño te gustaba, pues como ingeniero, desarmar cosas, ver cómo funcionaba, no sé, algo sobre eso. Bueno, yo te podría decir que después de estos años que he vivido, el punto donde estoy es así como estoy aquí. Simplemente León Joanís y muy feliz. Pero ¿no tenías algún sueño así como típico de los niños, ¿no? De que, quiero ser bombero, quiero ser policía. O sea, ¿sí pensabas que ibas a hacer lo que estás haciendo ahora? Porque quizá pueda ser bueno, por ejemplo, yo que soy administrador de empresas, raramente un niño quiere ser administrador de empresas, ¿no? A lo mejor ya es un sueño de adulto. Pero de niño, ¿cuáles eran los sueños que tenías? ¿Cómo tú te visualizabas? Ahora que me dices que te gusta aprender y seguir buscando conocimiento, quiero pensar o te quiero preguntar, ¿en tu casa se inculcaba eso, la curiosidad? ¿Había libros? ¿Te inculcaban el que aprendieras más? ¿O eso nació de ti? ¿De dónde viene esa energía? Porque no todas las personas tienen esa energía de seguir estudiando y buscando y buscando cada vez más. Bueno, sí, tuve la suerte de tener a mi madre. Y mi madre siempre una persona estudiosa, siempre una persona preparada, siempre una persona positiva y siempre una persona que me inculcó a mí el deseo de seguir aprendiendo y el deseo de seguir creciendo. Anécdota extraña, yo no estaba inscrito para hacer una maestría. Y un día estaba yo en mi oficina y recibo una llamada de mi madre y me dice, hola, mijito. Y yo, bueno, mamá, ¿cómo estás? Pues te tengo una noticia. Yo, a ver, mamá, dime, como las noticias de todas las semanas que me traes a la mesa. Pues a la tarde tenemos clase. Yo, no, mamá, yo no estoy en ningún lugar. Pues te inscribí a la maestría y te inscribí conmigo. Y entonces... O sea, ¿ella para tomar la clase también? Sí, tomó la maestría junto conmigo. Wow. Entonces tuve la suerte, es una gran suerte y es un gran recuerdo que siempre está aquí en mi corazón, mi madre, que en paz descanse, me inscribió a la escuela junto con ella para iniciar la maestría que cursamos juntos. Iniciamos el doctorado que cursamos la mitad juntos. Mi madre luego se fue a hacer otro doctorado y me dejó a mí en el doctorado que actualmente tengo. ¿Terminaron juntos la maestría? Sí, terminamos juntos la maestría. Wow. Y eso es una experiencia de vida fabulosa que se te queda en el corazón. Y yo le agradezco a mi madre que haya tenido siempre esa actitud. Entonces, y bueno, tal vez como madres y como padres, pues son ejemplos que uno debe seguir y que yo he seguido con mis hijos igual. Entonces, creo que son experiencias que te ayudan a seguir adelante y a tener esa actitud hacia adelante, ¿no? ¿Y por qué crees que eligió finanzas? ¿Tú le comentaste que te estaba interesando esta rama? ¿O a qué se debió que eligiera finanzas? Porque ella la eligió, evidentemente. Bueno, mi madre siempre fue financiera y fiscalista y obviamente en ese entonces tal vez observó que me caería muy bien una maestría en finanzas. Entonces, enriquecería muy bien. Sí, enriquecería muy bien mi perfil, totalmente ajeno a lo había área de oportunidad, digamos. Había área de oportunidad. Y entonces pues ingresé a la maestría y la cursamos y la verdad es que el aprendizaje en la vida, mientras más diverso sea, obviamente llegando al fondo del estudio, no siendo superficial, porque hoy vivimos en un mundo donde lees 3 noticias en Google y ya crees que eres experto en algo. Los encabezados. Y estás repitiendo encabezados que no entiendes y no sabes lo que hay atrás y cuál es el trasfondo de lo que se dice en los encabezados. Entonces, es una experiencia muy interesante enriquecer tu conocimiento más allá de tu área de especialidad, siempre y cuando te hagas especialista en otras áreas, ¿no? Y el haber hecho la maestría en finanzas y luego el doctorado en administración, pues en mi caso creo que me abrió el panorama a diferentes territorios y en esos territorios hay mucho que conversar, hay mucho que descubrir, hay mucho que crear y construir. Y bueno, pues esa fue una
un gran regalo de mi madre hacia mi proyecto de vida, el haberme involucrado en esas cosas. Y es algo que yo sugeriría a todos los que son padres y tienen hijos pequeños o grandes, que busquen en ellos siempre el estudio y siempre busquen darles esos caminos para que puedan aprender. Pienso que esa es la mejor herencia o el mejor legado que le puedes dejar a tus hijos. No tengo hijos aún, pero Sin pienso dudarlo. que la educación es lo mejor porque le estás dando armas para que pueda, o no sé, no hay que llamarle armas, herramientas, para Sin que dudarlo. pueda crecer y pueda él mismo ser independiente, y me parece maravilloso lo que me cuentas. Sin duda la educación, yo que soy padre de familia te lo puedo decir en primera persona, la educación es la mejor inversión que un padre puede hacer en sus hijos, la mejor inversión, 1000%. Es más, la educación es el mejor negocio que una persona puede hacer, educar a sus hijos. Lo que uno invierte en educación en sus hijos se va a pagar, no hay una tasa de interés, de rendimiento que te dé la utilidad que educar a tus hijos. Claro. Para tu audiencia y para ti, los que son jóvenes que nos escuchan, ojalá se queden con esto en la mente y que inviertan en sus hijos, inviertan en la educación, en la mejor educación que puedas pagar, no importa el tipo de educación, pero porque la mejor educación incluso nace de la casa, no va en la escuela, la mejor educación va en la casa, pero si en la casa tienes a una persona que está constantemente empujando a sus hijos y ayudándoles a aprender y orientándolos por el camino de su talento nato, como tú dices, pero para que ese talento, ese to be, se haga realmente realidad, empujándolos por allí. Lo que se puede invertir en educación, siempre y cuando que se tenga esa actitud, es el mejor negocio de la vida, definitivamente. A mí me parece muy interesante la combinación de los estudios que tienes, porque son estructuras de pensamiento totalmente diferentes. Yo que estoy en la maestría todavía de finanzas, lo puedo ver cuando tengo mis compañeros de ingeniería, y la forma de pensar es totalmente diferente. Simplemente desde que empiezas a ver derivados, ¿no? O sea, ya es otra cosa, otra forma de pensar muy diferente, y me parece muy enriquecedor que puedas tener estos dos mundos, por así decirlo. Siempre y cuando tengas una mente abierta. Porque hay, son áreas de especialidad distintas. Pero hay personas que se meten a su área de especialidad y esa es su realidad y no hay otra. Entonces de repente te encuentras con una persona que tiene un constructo mental distinto al tuyo y chocas. En lugar de decir, a ver, vamos a entender por qué piensa lo que piensa, por qué concluye lo que concluye, por qué decide de esa manera. Y una vez que empiezas a entender, empiezas a interiorizarte en esas otras áreas de especialidad. Pero no muchas personas tienen esa mente abierta. Hay personas que son dueños de su realidad y su realidad es la única. Y su percepción, la vida, la realidad no existe. ¿Qué es la realidad? Es lo que tú crees que es la realidad. Es lo que yo creo que es la realidad. Es lo que las personas de producción que están aquí atrás creen que es su realidad. Pero ¿qué es en realidad? Es lo que tú percibes y lo que yo percibo. Pero muchas personas creen que la realidad es la de ellos, ¿ves? Y esas personas pues cometen el error más grande de su vida, que es la oportunidad de aprender de quien está enfrente y de aprender cómo piensan y de entender cómo piensan. A mí me gustaría saber qué retos, a qué retos te enfrentaste ya llegando a la etapa laboral. ¿Cuál fue tu primer empleo? ¿Qué retos te enfrentaste hacia ellos? No sé si empezaste a trabajar antes. Cuando saliste de la carrera, ¿dónde estabas trabajando? Cuando salí de la carrera yo ya tenía una empresa. Antes de salir de la carrera yo ya tenía una empresa dedicada a las tecnologías de la información. Uno de esos errores... ¿Es tu empresa actual? No, es uno de esos errores de los que aprendes. A ver. ¿Ves? Tuve una empresa de tecnologías de la información, siendo un profesionista no maduro, con no suficiente experiencia, con no suficientes cualidades, que aprendí en ese momento que el mercado demanda de las empresas que hacen tecnologías de la información. Fue una experiencia no exitosa y tuve que emigrar hacia un trabajo. ¿Fueron tus ahorros? Claro, por supuesto. Fueron mis ahorros, se fueron en ese proyecto, pero salí ganando mucho. ¿Perdí dinero? Sí, pero gané conocimiento. Y ganas experiencia. Cuando lo aprendes así, dije, bueno, voy a recuperarme y voy a volver a emprender. Cuando terminaste la carrera, ¿continuaba tu empresa? Cuando terminé la carrera, continuaba mi empresa. Mi empresa terminó un par de años después de que yo terminé la carrera. ¿Qué es lo que pasó?
simplemente no fui capaz de mantener una clientela estable, una clientela que te diera un flujo recurrente e incremental, que es lo que todos los negocios buscan. ¿A qué crees que se debiera? ¿A lo operativo meramente o más bien a algo de estructura, de administración? Varias cosas. Un mercado inmaduro, una aproximación al mercado inmaduro de una manera incorrecta. Por supuesto, cuestión de capacidades, incluso hasta un tema de edad. Siendo una persona tan joven, careces de credibilidad ante los clientes maduros, ¿sí? Y en aquel entonces la profesión de la tecnología era distinta. No era tan versátil y tan virtual y tan millennial como es hoy. Entonces varios obstáculos llevaron al fracaso en esa experiencia. ¿Cuál fue el punto de quiebre, digamos, que dijiste, no, ya? Porque siempre hay un punto en el que tú puedes seguir escarbándole y esforzándote más. ¿Qué pasó que dijiste, no, es mejor en este momento ya dejarlo por la paz? Simple y sencillamente cuando ves que tu flujo no se incrementa, cuando ves que tus clientes no crecen, claro, es flujo de efectivo. Los negocios son un río de dinero. Los negocios no son un conjunto de buenos propósitos. Claro. ¿Sí? Y tienes que aprender a verlos de manera objetiva. Incluso, haciendo una reflexión hacia el pasado, tal vez me tardé un poco más de lo que debía en haber cambiado. Sí. Pero es esa inmadurez de ser una persona joven y con todo el entusiasmo y que buscas que tu proyecto prospere, que me hizo estar ahí tal vez un año más de lo que debía. Es que luego es muy difícil identificarlo, ¿no? Porque dices, ¿será que me estoy rindiendo muy pronto? ¿O le sigo o estoy aferrado? Estoy aferrado si le estoy siguiendo. Es como que es una línea muy ligera y es difícil saber cuándo es el momento. También eso es muy importante, saber cuándo es el momento de dejar. Sí. Mente sobre corazón siempre. Así de sencillo. Eso es algo que aprendí tal vez de esa experiencia. Claro. Por supuesto, el corazón es el que te mueve, y el corazón es el que te impulsa, y el corazón es el que te motiva, y el corazón es el que te hace poner tu máximo esfuerzo y no dormir y estar siempre buscando cómo. Pero también llega un momento en que mente sobre corazón. Llega un momento en el cual analíticamente tienes que sentarte y ver los planes de negocio, y ver tus objetivos, y ver tus flujos, y ver, en fin, todo tu modelo operativo, tu modelo financiero, y tomar una decisión. Y no significa que, insisto, no significa que claudiques a ti, que claudiques a tu persona y que te des por vencido. No, es una experiencia de aprendizaje. Yo aprendí mucho y, como te digo, salí ganando mucho de ahí. ¿Y en ese momento cómo lo tomaste? ¿Te sentiste mal? ¿Te sentiste como un perdedor? No, como un perdedor, no. Me sentí como una persona que tuvo que dejar ir un sueño que en ese momento tenía. Y eso, pues claro, produce frustración y produce tristeza, pero jamás me di por vencido. El sentirte como perdedor te mete en un círculo, en un torbellino del que no sales. ¿Sí? Una vez que te declaras perdedor, sigues perdiendo, y en la siguiente sigues perdiendo, y perdiendo, y el barril no tiene fondo, y el abismo es tan profundo como tus ganas de ser perdedor sean. Sí, porque como que inconscientemente vas promoviendo eso, ¿no? Te equivocas y, ves, mente, te lo dije, soy un perdedor, y ahí le sigues con tus patrones de conducta que como bien dices, pues es un círculo vicioso y vas reafirmándolo, hasta por tener razón, ¿no? Por decir que tienes la razón. Y es un círculo vicioso que lleva a las personas a la depresión, que lleva a las personas al alcohol y a las drogas, a sustancias que te hacen precisamente escapar de tu realidad de ser un perdedor. Claro. Puedo percibir entonces, por lo que me cuentas, que tenías un nivel muy alto de resiliencia y de inteligencia emocional. ¿Tú leías sobre esos temas o cómo es que...? Porque no todas las personas están preparadas como para aceptarlo y continuar y no echarse para abajo. Bueno, mira, formalmente yo no me topé con la inteligencia emocional hasta como 3 años después de esa experiencia. Pero tal vez mi formación como deportista te hace crear esa actitud de resiliencia y esa actitud de resistencia a la presión y resistencia al estrés y de poner tu mejor esfuerzo en cada segundo de lo que haces. Y sabiendo que, como en el deporte, pues no ganas siempre. ¿Sí? Pero al final ganas. O sea, si no te das por vencido y si continúas y si te sigues entrenando y preparando y creciendo y adquiriendo técnica, al final ganas. Tal vez eso fue lo que a mí me ayudó en ese momento, que es algo que también
a los jóvenes, a los niños. Yo busco siempre inculcarles, y no necesariamente a mis hijos, sino a las nuevas generaciones donde me toca estar en contacto con algunas comunidades, inculcar la disciplina deportiva a las personas, porque te ayuda a tener eso. Y eso a mí me sacó adelante. Dije, ok, pues esta experiencia fracasó, vamos a la que sigue, ya aprendí de este partido lo perdí, vamos al siguiente partido y lo vamos a ganar. Ya. Y sigues ganando, y a veces no ganas, pero después sigues ganando. ¿Sí? Esa actitud tal vez fue a mí lo que me ayudó, el haber estado en el deporte por muchos años, a tener ese aprendizaje que te ayuda a salir adelante. Ya, ¿y qué era lo que hacías de deporte? Bueno, yo jugué básquetbol desde que era muy pequeño. Claro, ¿estás alto? ¿Cuánto mides? 1.95. Bueno, ya mido como 1.93, 1.92. Uno se va haciendo cada vez más pequeño, ¿verdad? Uno empieza a jorobarse. Okay. Pero desde muy pequeño jugué básquetbol y tuve la fortuna de conocer todo el país jugando básquetbol en diferentes torneos y diferentes ámbitos nacionales y semiprofesionales. Entonces eras bueno. Pues sí. No era el mejor, pero pues bueno, estuve seleccionado en Chihuahua y fuimos a algunos nacionales y me tocó ganar 5 y cosas así. Una muy bonita experiencia que se te queda igual en tu tren de vida, se te queda en el corazón y lo vas a recordar siempre. Y no solamente eso, sino cultivas amistades, amigos que son tus hermanos, y aunque los dejes de ver 20 años, cuando los topas en la calle o de repente a reuniones, es un cariño y un aprecio y un gusto de verlos a todos, saludarlos, abrazarlos y recordar todas las peripecias que de joven hace uno. Y bueno, pues tuve la oportunidad de jugar básquetbol aproximadamente unos 22 años de mi vida. Ah, caray. Entonces, bueno, unos 20 años de mi vida a nivel alto, competitivo alto. ¿En qué equipo estuviste? Pues anduve en varios equipos. Mi mayor experiencia fue con el Tecnológico de Chihuahua, el Tecnológico de Monterrey, algunos equipos semiprofesionales de las ligas que luego se generaban por ahí, y andar haciendo algunos partidos de exhibición en el país, donde nos invitaban a hacer combinados de aquí, combinados de allá y cosas así. Muy bonita experiencia, como te digo, es muy grato lo que aprendí, lo que me quedó de eso. Y creo que eso me ha ayudado mucho a lo largo de la vida a seguir con ese mismo carácter y ese mismo entusiasmo hacia adelante, ¿no? ¿Nunca fue tu sueño ser basquetbolista? Bueno, de una manera, vivir de ello, digamos, de una manera profesional. Fue una decisión de negocios que tuve que tomar y que fue muy simple, ¿sí? En aquel entonces, estamos hablando de hace muchos años atrás, no quiero decir cuántos porque no quiero que sepan qué tan viejo estoy. Ahí hagan los cálculos. Haz los cálculos. Pero no era fácil. Para vivir de básquetbol tenías que llegar a la NBA, porque no había otras ligas. Había las ligas mexicanas que no eran para vivir de eso, ¿sí? Entonces fue una decisión muy simple de negocios. Oye, ¿esto quiero ser? No. Yo quiero tener una profesión y quiero hacer una vida y quiero tener una familia y quiero llegar a un momento en el cual esté contento y feliz y tranquilo, con una situación estable, si no resuelta, estable. El básquetbol no te va a llevar por ese camino. Entonces dije, pues hasta aquí llego. Lo tomé como era, una gran experiencia de juventud, una gran experiencia para construir un carácter y una actitud. Y llegó un momento en el cual dije, hasta aquí. Y al decir hasta aquí, bueno, tuvo que ver con algunas lastimaduras, algunas cosas, dije hasta aquí. Y así es como fui yo alejando, pero lo que no se aleja de ahí son tus amigos, esas personas que tanto aprecio, que tanto estimo y que fueron mis compañeros de deporte, de retos, de éxitos y fracasos, de parrandas, de juventud, etcétera, que se quedan toda la vida, ¿no? Además, las pasiones, yo creo que es algo muy importante que siempre hay que tener o buscar, además de lo profesional. Ojalá que a lo que te dediques, la gente que nos está escuchando, sea tu pasión, pero si no es el caso, creo que es muy importante sí tener alguna pasión, porque más allá de lo monetario, te llena el alma cuando lo haces. Es algo que te enriquece y te hace feliz, que hasta pudieras pagar, ¿no?, por hacerlo. Como te lo dije al principio de la charla, la vida es un camino que te lleva para muchos lugares y el chiste es trascenderlos. Y cuando me preguntabas si yo sería diferente o si estoy contento de ser lo que soy, como te lo dije, estoy muy contento de ser lo que soy porque he perseguido todas mis pasiones. Muy bien. Volviendo a lo que me comentabas anteriormente, saliste de la ingeniería, continuaba el negocio y luego pues decidiste claudicar porque no funcionó. ¿Qué siguió para ti profesionalmente hablando?
¿De ahí a dónde fuiste? De ahí tuve la oportunidad de entrar a trabajar para el gobierno. Trabajé para el gobierno algunos años, donde tuve la oportunidad de aprender muchas cosas, de realizar muchos proyectos. ¿Ya relacionado con tu carrera? Sí, por supuesto, con mi carrera de tecnologías de la información, de aprender muchas cosas, de realizar múltiples proyectos para el gobierno, de conocer a grandes directores y a otros no tanto. Ok, ¿y de ahí qué es lo que vino? Para ese entonces ya tenía mi segundo iteración de empresa. Lo empezaste mientras seguías mientras estabas trabajando en el gobierno. Sí, por supuesto. En mis últimos años, 2 años de gobierno, tuve la oportunidad de entrar en contacto con algunos profesionistas en mi área, profesionistas mexicanos y profesionistas estadounidenses, con quienes hicimos una sociedad y empezamos a crear un nuevo concepto de empresa. ¿El que tienes actualmente? Después de un proceso evolutivo, sí. Se convierte. Es un proceso evolutivo de 3 fases, de un proyecto que nació, que igual no tuvo todos los elementos de madurez, que se transformó sin dejar de existir en otro. ¿Sí? Cambian algunas personas, cambian algunos socios, cambian algunas líneas de negocio a explotar y se hace otro proyecto de negocio. Con los años vuelve a evolucionar ese proyecto de negocio, se afina más de especialidad. Es un proyecto de crecimiento. A ver, me gustaría poder verlo de una manera un poquito más microscópica. ¿Qué era en un inicio la idea y cómo fue evolucionando, cómo cambió? Eso a mí me parece muy interesante desde un punto de vista de análisis, de cómo cambió el negocio. Si nos pudieras contar a todos cómo inició la idea. Una firma multinacional dedicada a brindar servicios amplios de tecnologías de la información. El tema multinacional funcionó un tiempo, pero barreras culturales, barreras políticas, barreras laborales impedían que fuera un flujo efectivo y entonces se bifurca la empresa, se queda la parte de Estados Unidos, la parte de México, seguimos participando un poquito en ambas. Llegó un momento en que dije, oye, es que no podemos estar en todas y al mismo tiempo estaba yo en otras responsabilidades, entonces... Seguías en el gobierno. Exactamente, entonces bueno, dejemos la parte de Estados Unidos, incluso las personas todavía de repente... tengo contacto con ellos, quedan buenas amistades. ¿Ellos siguen con el negocio allá en Estados Unidos? Ellos siguen con el negocio, así es, en los Estados Unidos. Nos enfocamos a la parte mexicana, todavía con un enfoque muy amplio. Las tecnologías de la información, que es la empresa que hoy es transformación digital, ya ni siquiera la palabra tecnologías de la información es actual hoy. Es un negocio de especialidades, ¿ves? Entonces, con un enfoque amplio, no puedes ser experto en todo. ¿Ves? Entonces ese proceso de aprendizaje y crecimiento nos hizo ir dejando partes fuera. Hay 2 grandes ramales en la transformación digital, en la tecnología de la información, que es el entorno de los creadores de aplicaciones y el entorno de los proveedores de infraestructura. Siempre tal vez, y eso pues también es parte de lo que te decía, al final lo que te gusta dentro de los diferentes aspectos de negocio, llegas a esa decisión de X o Y. Y entonces, ¿a qué nos dedicamos? ¿A crear aplicaciones o a infraestructura? Y siempre mi filiación fue hacia la infraestructura y de ahí fundamos lo que hoy es la empresa que hoy dirijo, que es NetExtend de México, que somos especialistas en infraestructura y servicios de nube y otras cosas. Y no quiero decir más porque esto no es un comercial, esto es una charla. Pero de ahí se bifurca y llegas a tomar una decisión que te lleva por el camino de lo que puede ser, como tú le dijiste hace rato, tu talento nato, que obviamente no es nato, pero es tu preferencia. Y de ahí fundamos esa empresa que hasta hoy está por cumplir ya 20 años. Entonces, después de todas esas experiencias previas donde vas aprendiendo, tratas de hacer una cosa, fracasas, aprendes, sigues, fracasas, aprendes, sigues y sigues y sigues, hasta que creas algo que pues es... que pega. Sí, y con eso te desarrollas. Y con eso ha sido un camino muy largo, muy bonito, donde hemos hecho muchos proyectos a partir de la especialidad de esta empresa, donde pues, hemos tenido la oportunidad de participar en proyectos y participamos en proyectos de alcance global. Cotidianamente estamos en contacto con Canadá, Estados Unidos, con Asia-Pacífico, con Europa, con África, en fin, todo Sudamérica, en diferentes y diversos proyectos, en ese camino de seguir construyendo y seguir creando, ¿no? ¿Alguno que nos puedas comentar internacional? ¿Algún ejemplo de cómo trabajan con ellos o incluso las dificultades que es de la cultura? Bueno, mira, sí hay dificultades en términos de la cultura, yo me diría en términos del lenguaje. No hay nada más
terrible en este mundo que hablar inglés con un hindú, por ejemplo. Okay. Tratar de entenderlos es toda una experiencia, toda una vivencia. Hay diferencias culturales con Sudamérica, incluso diferencias en términos hablando de tecnología y transformación digital, ¿no? En términos de madurez, hay diferencias. Obviamente, así como hay diferencias de madurez entre México y, por ejemplo, Estados Unidos o Japón o algunos países de Europa que nos llevan delantera en evolución en términos de transformación digital. Y entonces es interesante encontrarte en todas esas diferencias de cultura, diferencias de madurez, y entender y adaptarte y aportar en todos esos niveles, ¿no? Que hay un término que a mí me gusta mucho que es glocal. Ya no compites a nivel local, sino es glocal, en todo el mundo. Que eso tiene doble connotación. ¿Sí? Hay empresas que son global y local, es decir, empresas que han madurado tanto sus procesos, que son tan maduros sus procesos que son capaces de tropicalizarse y adaptarse al entorno local donde participan. Local significa un país, ¿sí me explico? No una ciudad, sino un país, e incluso diversas partes del país. Entonces son global y locals, ¿sí? Y hay empresas locales que compiten en el mercado global, ¿sí? Que son local y globals, pero esa es esa doble connotación que lleva a las organizaciones. Pero vivimos en este mundo hoy, donde estás hiperconectado, donde puedes producir y hacer lo que tú quieras y venderlo donde tú quieras. Puedes producir pies de manzana y venderlos por Amazon y los mandas a Singapur. Y lo puedes hacer. Hace 30 años eso no existía. Hace 30 años era muy difícil. Entonces, hoy más que nunca, yo lo que te puedo decir es que el mercado te está esperando. En lo que hagas, el mercado te está esperando. Y hablando de, ahorita que comentabas lo del ser, ¿en qué momento te imaginabas ser columnista nacional de Milenio? Es otra de las cosas con las que te tropiezas en el camino. ¿No te lo imaginabas? Pasó. No me lo imaginaba, pero siempre me había traído la idea de poder compartir mi opinión. ¿Sí? Siempre me ha traído la idea. Y de repente estás ahí, de repente recibí una invitación para empezar a escribir en diarios. ¿Pero cómo de repente? ¿Quién te mandó la invitación? ¿Qué pasó? Pues a través de diferentes clientes en otras regiones del país, incluso alguien conocía a alguien de un medio de comunicación, que en ese momento ese alguien estaba buscando. Clientes de tu empresa actual, ¿verdad? Sí, claro. De tu empresa actual, ya había salido de la ingeniería, nomás para ver, acomodar en la línea del tiempo. Ya estaba en mi empresa actual, la que hoy dirijo. Sí. ¿Ya había salido del gobierno? Sí, por supuesto. ¿Y te llegó la invitación para participar? Sí, de una empresa y a través de conocidos en otras regiones del país, te digo, alguien conocía a un jefe de redacción de un medio de comunicación. Lo puedes decir, no hay problema. Multimedios, Grupo Milenio. Conocían a un jefe de redacción de algunas de las regiones de Milenio, que tienen múltiples en el país, y estaban buscando a una opinión de alguien del medio. ¿De tecnologías? Sí, sobre un tema que, si mal no recuerdo, era sobre precisamente lo que es el offshoring y el nearshoring para el desarrollo de software. Y buscaban a alguien que pudiera hablar un poquito de una empresa hindú, que es una empresa india, porque la palabra correcta es India, no hindú, que era, bueno, no quiero decir el nombre, pero sobre su posición a nivel global. Y pues tuve una entrevista. Después de la entrevista me pidieron hacer una columna para desplegarla en algunos de los medios a nivel regional, y después de eso me invitaron a ¿Les gustó? Yo creo que sí les gustó. Digo, he de decir que eso fue una experiencia de aprendizaje catársica que tuve ahí, porque no estás acostumbrado a escribir, y escribir en un medio es también aprender. O sea, no puedes querer ser columnista o ser analista en televisión o radio si no aprendes lo que es ser y luego a hacerlo. Lo tuve que aprender a la manera empírica. Entonces, por supuesto, envié mi primera colaboración antes de que fuera mi columna. Obviamente el contenido les gustó, la forma no. Me hicieron 45 correcciones y entonces ya lo publicaron. Después de eso, pues vino una invitación para hacerlo periódicamente. Y periódicamente empecé a escribir mi columna para Grupo Milenio, y de estar en una o dos regiones empezó a ir a otras regiones y empezó a publicarse en varios diarios en el país. Mi columna, que fue un proceso de aprendizaje siempre acompañado de los correctores de estilo del Grupo Multimedios, que aprendí muchísimo de ellos. Y de repente llegó una invitación para
integrarme a lo que aparecía en aquel entonces, que era el blog en internet en el portal de Milenio. Y me tocó ingresar como blogger a publicar mi columna Dinero de Silicio, que por muchos años estuvo publicándose en los medios impresos y obviamente en el portal de milenio.com. Y por muchos años estuve haciéndolo, aprendí muchas cosas de ahí. Aprendes a recibir los halagos, aprendes a recibir los comentarios certeros de crítica y aprendes a recibir los comentarios amargos de crítica. ¿Sí? Y al final del día aprendes que, pues bueno, lo importante es que escribas algo que genere pensamiento, que genere opinión, a favor o en contra. ¿Sí? Y respetar a favor o en contra. O sea, hay personas que decían coincido con lo que dice la tendencia, etcétera. Hay personas que decían no coincido porque tal dato, etcétera, etcétera. Y hubo personas que me llegaron a llamar judío capitalista, ¿verdad? Entonces, pero bueno, eso es maravilloso porque aprendes la diversidad de opiniones y aprendes a respetarlas todas. ¿Ves? ¿Batallaste con eso? Porque luego sí es difícil, o sea, y más cuando sí es algo nacional. Sí, de hecho multinacional, fíjate, Multinacional. Es increíble hasta dónde llega el internet. Y obviamente pues tú ves las estadísticas de quién te lee, de dónde te leen, y de repente te leen en países que no hablan español, en Egipto, en África, en Japón. Mi columna se leía en esos lugares y dices tú, a ver, ¿cómo un egipcio no habla español? Claro que debe haber sido un traductor o algo, ¿no? O personas mexicanas que residen allá, que hablan español o que andaban de vacaciones y típicamente abren Milenio para enterarse y leían mi blog. Pero pues te enteras de todo eso, de las estadísticas y pues aprendes al principio. Digo, no te voy a decir que fue fácil. Las primeras columnas que se publicaban en milenio.com, cuando recibes esos comentarios nocivos, sí te llega un poquito, sientes así en la boca del estómago. Sí. Alguna cuestión, ¿no? Por eso es bien interesante cuando tienes la oportunidad de platicar con personas que no necesariamente están de acuerdo contigo, pero que son positivas en su forma de pensar. Y hay algo que a mí me gusta mucho hacer cuando estoy en sesiones de negocio, ¿no? Que es diverger. ¿Sí? A ver, no quiero aquí gente que esté de acuerdo conmigo en la junta. No quiero, y no jamás personas que digan sí señor, lo que usted diga, sí señor, no. Si de eso se trata, pues mejor no pierdo el tiempo yo, ¿sí? Y simplemente decido. Pero me gusta tener gente siempre que no esté de acuerdo conmigo, pero que no esté de acuerdo de una manera informada y de una manera positiva. Racional, claro. Y a veces puede ser hasta emocional, las discusiones a veces se calientan, pero cuando una discusión diverge de tal forma y que los ánimos de repente se caldean un poco, volver a converger. Y una vez que opinas y piensas y diverges, la convergencia es fantástica. Porque llegas a decisiones que a veces no te imaginabas que podías tomar, porque no habían pasado. Una solamente es una sola forma de ver las cosas. Si lo juntas con varias personas, llegas a decisiones que no solamente son más informadas, más inteligentes, sino que son más sólidas porque son apoyadas por muchas personas. Eso que estás comentando es un reto que me parece sumamente difícil de hacer como dueño de negocio o como manager. ¿Cómo le haces tú para integrar a tu equipo para que vayan en la misma sintonía? Porque, bueno, me imagino que va desde la selección del personal. Sí, por supuesto. Algo que yo aprecio mucho cuando... A mí sí, en mi empresa me toca casi siempre tomar la última entrevista. Ya después de que pasó por los exámenes psicométricos y técnicos y etcétera, y pasó por recursos humanos, llegan conmigo. Y las personas que no siempre me dicen, sí, señor, lo que usted diga, sí, lo que usted quiera, esas personas no me favorecen. No, pues ¿para qué te estoy pagando entonces, no? Bueno, es que hay personas, hay algunos directivos que así son. Esa es su mentalidad. O sea, ellos creen tener razón absoluta. Ellos creen ser dueños de todo el conocimiento y yo soy el director y por algo soy el director. Entonces, claro, esas organizaciones tarde que temprano pierden competitividad, tarde que temprano el propio personal de esa organización empieza a buscar otras oportunidades o empiezan a convertirse en organizaciones del mínimo esfuerzo. Porque una de las peores cosas que le puedes hacer a una persona es negarle su capacidad de ser creativo, de crecer y de aportar con su talento e ideas a algo.
Si tú le niegas a una persona eso, le estás negando la oportunidad de ver el horizonte. Y esas personas tarde que temprano buscan un nuevo horizonte. Porque volviendo a lo que decías, la pirámide de Maslow, hay una necesidad, ya una vez que cubres las básicas de realización o incluso de querer aportar algo más. Dijimos que no íbamos a entrar en la academia, ¿ves? pero aquí es queremos... invariable entrar en la teoría. Aquí queremos aprender y es uno de los fines de este podcast, aprender, inspirar de las experiencias de nuestros invitados y claro que todo el conocimiento que nos aportes nos es útil y nos interesa, al menos a nuestra audiencia sí. Así que podemos entrar en tecnicismo sin ningún problema. Pero finalmente tienes que llegar a la autorrealización. Y la manera en la que una persona es autorrealizada es una vez que ha cubierto sus necesidades básicas fisiológicas, de seguridad, de ser de aceptado y de ser reconocido. Si a la persona le niegan la oportunidad de ser reconocido, no podrá llegar al nivel de ser autorrealizado. Ya lo decía Carnegie, que lo puso en su epitafio, de algo así como, aquí yace un hombre que supo rodearse de gente más preparada. Más inteligente que él. Inteligente. Por supuesto. Es el secreto de los líderes altamente exitosos. Primero, reconocer que no son el más inteligente ni el más exitoso. Y que no van a hacerlo por mucho tiempo. ¿Sí? Tienen que reconocer que están en una posición en la cual, si se rodean de un equipo de gente altamente talentosa, más inteligente que ellos, sin temor de que esas personas le quiten el puesto, lo que están logrando es que ese líder suba al nivel superior. Pero hay personas que viven en esa constante idea de los complots y las conspiraciones y esa paranoia de que van a venir a quitarme lo que sé hacer, cuando en realidad deben de preocuparse por crear a gente que los catapulte hacia adelante. Y hay directores en algunas organizaciones que a las personas que son más talentosos que ellos, en lugar de reconocerlos y en lugar de darles importancia, los descalifican y los mueven y los marginan e incluso los despiden. Sí. Y lo más virtuoso para una persona es poder tener a su alrededor personas más talentosas que esa persona. Porque entonces esa persona se hace parte de ese grupo de personas más talentosas. Y si a esa persona le toca ser el director, esa persona es un gran líder. La diferencia entre líder y jefe. Pero bueno, continuando con lo que veíamos ahorita, lo que nos platicabas de Milenio, ¿de ahí te pasaste a analista de medios? Bueno, ¿O a la par? una cosa te lleva a otra y de repente viene una invitación para hacer televisión. ¿Ves? Y estuve haciendo televisión por algunos años, 3 aproximadamente. No era fácil porque pues tenía que estar viajando a las ubicaciones donde había estudio de grabación. Concretamente, ¿qué es lo que hacías? Segmentos de análisis. O sea, ¿aparecías en la televisión? Por supuesto, sí, claro. Sí, analista de tecnologías. Mi segmento Dinero de Silicio, solamente que en televisión. Okay. En lugar de estarlo leyendo, pues bueno, lo estaba leyendo yo a través de un prompter en un estudio de televisión. En un foro. En un foro de televisión, claro. Y aprendí mucho de eso. Aprendizaje que me ha servido a lo largo de los años como conferencista. Como digo, tengo la fortuna de ser invitado en distintos foros en Centro y Suramérica, a dar conferencias virtuales, presenciales, etcétera. Y que hablas mucho de esto, ¿no? De liderazgo, de la estructura organizacional también. Por supuesto, negocios, y no puedes dejar de hablar de negocios sin hablar de liderazgo y hablar de finanzas y hablar de transformación digital, que es uno de los temas que más abordo en mis charlas a lo largo del tiempo, ¿no? Y me sirvió mucho esa experiencia. Después de hacer televisión, mientras hacía televisión, me llega la invitación a hacer radio. Y entonces estuve participando con Grupo Multimedios en sus cápsulas de noticias de radio como por otros 2 años y medio, de 7 a 7:10 de la mañana, un segmento para mí, para hablar de tecnología. En el radio es una experiencia muy, muy interesante, muy parecido a esto, donde puedes hablar con más libertad, donde puedes exponer tus ideas y no estar tan... Te sientes más cómodo, ¿no? De cierta manera. No tan acotado en el tiempo como en la televisión. Los tiempos en televisión son muy estrictos. Uh-huh. Mi cápsula tenía que durar entre 2 minutos con 55 y 3 minutos. No podía ser menos ni pasarme más. Entonces tienes que llevar tu speech y estar leyendo lo del prompter y exactamente la velocidad de lo que estás diciendo para terminar en el tiempo. Entonces tienes tus cronómetros y luego tienes las cámaras. Es muy acotado. Uh-huh. Y en el radio, así como en estos podcasts, pues puedes... expresarte más tiempo, hablar de más cosas y
y contar anécdotas y acordarte de tu juventud con más libertad, porque hay más tiempo. Y eso lo hice como por 2 años y fue una experiencia también muy entretenida porque pues no siempre estaba en un escritorio como aquí, con un micrófono en el estudio de radio, muchas veces por desgracia o por fortuna. Un viaje. Tengo una agenda muy viajera, estoy constantemente desplazándome, mayormente a lo largo de México, ¿ves? Entonces, pues de repente me tocaba hacer mi cápsula en un aeropuerto y de repente... ¿Con el teléfono? Me tocaba hacerla arriba de un taxi o de repente... Sí, por supuesto, la llamada es por teléfono y entras a radio y pues disculpen el ruido, pero es que estoy ahorita viajando, me tocó hacer la cápsula arriba de un avión a punto de despegar. O sea, entonces, pues sucede, son vivencias que te digo que se quedan y se convierten en recuerdos muy bonitos. Es en especial, estaban las azafatas diciéndome apague ya su teléfono y yo, espérame un momento, me faltan 15 segundos, déme oportunidad, no se desespere. Pero sin decirle, ¿no? Tú, o sea, mientras seguías Sí, yo seguía hablando, no puedes dejar de hablar porque estaba abordando un tema, claro. Y estábamos charlando y yo nomás pues haciéndole señas. Y la ardillita por dentro de ti, rápido pensando en lo de contestar la azafata y también decir el tema y todo. Exacto, entonces cosas así muy interesantes, ¿no? Y pues ni modo, tienes que hacerlo y justo en esa ocasión terminé cuando el avión estaba dando vuelta y prendiendo con turbinas el vuelo, ¿no? Entonces, te digo, te quedan vivencias muy bonitas. Entonces, la empresa no solamente se limita a tecnologías de información. Transformación digital es la palabra. Transformación digital, perdón. Exacto. Que es un espectro más amplio que solamente... ¿Cuál es la diferencia? A ver, vamos a si nos puedes explicar, porque yo desconozco cuál es la diferencia. Es muy sencillo. Hablar de tecnología de la información es hablar de fierros, es hablar de cosas y es hablar de software y cosas que pues ahí existen. Estático. Y pueden ser un gasto irreductible. No, pues son un gasto, es un gasto irreductible para las organizaciones, ¿sí? Las tecnologías de la información. Pero una cosa es que sea un gasto irreductible y otra cosa es que sea un arma estratégica. Entonces, cuando mezclas las tecnologías de la información que ahí están con los objetivos del negocio, ¿sí? Y con la forma en que los negocios deben de pensar hoy para tener al cliente al centro de todo, ¿sí? Porque los negocios han estado, voy a entrar otra vez en términos técnicos, dale. muy a la Porter, o sea, muy al estilo de una cadena de valor, donde entran insumos, los insumos se procesan, se producen, se hace una operación logística para entrega y luego al final está el cliente al que le voy a entregar. Pero si el cliente está al último, pues lo que produzcas, para cuando lo estés produciendo, tal vez el cliente esté cambiando de opinión, sobre todo en este mundo, donde el consumidor ya ni siquiera se llama consumidor, se llama prosumidor, el prosumidor digital. Este consumidor profesional, este consumidor impaciente, este consumidor ansioso, este consumidor malhumorado, que si no te llega tu pedido de Uber Eats en los minutos que dice, lo rechazas y haces una queja, es un escándalo. Si Amazon no te entrega el día que dijo que Amazon te entrega a la hora que... olvídate. Y si la caja te llegó un poquito rayada, olvídate. Y si la especificación después de ver 45 no es la que tú dijiste, ¿sí me explico? Ese es el nuevo prosumidor digital. Más informado también. Consumidor profesional. Un consumidor que también es productor, porque a veces es parte de la cadena de producción de lo mismo que consume. ¿Ves? Ese es el nuevo concepto de la economía digital, el prosumidor digital. Los negocios tienen que cambiar su manera de actuar para que el cliente no esté al final de su cadena de valor, sino que el negocio se conforme alrededor del cliente. Entonces, el cliente al centro es la manera en que los negocios se transforman digitalmente. ¿Cómo te transformas digitalmente? Con tecnologías de la información. Pero no vas a usar tecnologías de la información para que tu negocio siga actuando como ha actuado los últimos 20 años, porque lo único que vas a hacer es que lo que haces mal, lo vas a hacer más rápido mal, ¿verdad? Y lo que haces bien, pues lo vas a seguir haciendo bien hasta cierto nivel. Pero, de nuevo, si tu cliente está al final de tu cadena productiva, pues ese cliente no estará mucho tiempo al final de tu cadena productiva. Empezar a hablar con alguien que le provea una experiencia, ya no solamente un producto. Hoy todos los que somos consumidores buscamos experiencias. No compras, igual te da comprar una pizza en un lugar que en otro. Pero ¿qué es lo que te hace comprarla en un lugar o en otro? La experiencia de consumo. Que si la pizza trae mejores ingredientes, los que te gustan, llega en el tiempo, con la temperatura, en el empaque, la forma que se vea, la forma en que te atienden, la forma, etcétera, 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 etcétera. La pizza viene a ser lo de menos. Lo que está alrededor de esa pizza es lo que la gente compra hoy.
Entonces, eso es transformación digital y esa es la diferencia con tecnologías de la información. Las tecnologías de la información, como yo las percibo en la forma tradicional, son unos perfectos aceleradores de las ineficiencias empresariales. Porque cada vez son más rápidos, cada vez funcionan mejor y cada vez las ineficiencias de una empresa se hacen más grandes. En cambio, poder ayudar a las empresas en consecuencia a transformar su modelo de negocio, que eso es algo que Netex ha estado haciendo en los últimos 20 años, trabajando en transformación digital. No tanto en simplemente, o sea, ¿quieres fierros? Hay tantos fierros. ¿Quieres unas licencias? Hay tantas licencias. Hay tanto software. No. ¿Qué vas a hacer con ello? Por eso la capacitación, tan importante, ¿no? Por supuesto. Va de la mano el cómo tú entiendes y cómo tú vas a usar esas herramientas. Por supuesto, que es una de las divisiones de negocio que tiene mi empresa. Claro. La capacitación es fundamental en todos los temas, técnica, de negocios, estratégica. Tiene que existir porque los negocios tienen que transformarse para adaptarse al consumidor, al prosumidor. ¿Ves? No solamente comprar tecnología, como te decía ahorita, como un gasto irreductible. Algo que, tengo que tenerlo. ¿Por qué? Pues porque ya se me hicieron viejas las laptops de los ejecutivos o porque ya los servidores ya no funcionan. No. ¿Qué vas a hacer con ello? ¿Cómo vas a impactar a tu cliente? ¿Cómo tu negocio se va a conformar alrededor del cliente para impactarlo? Eso es lo que tenemos haciendo 20 años y eso es lo que nos ha llevado en este largo trayecto de aventura a establecer vínculos, los cuales agradecemos profundamente y han sido altamente productivos, como por ejemplo con Teléfonos de México, ¿no? Sobre todo con una empresa que tiene ese compromiso y esa visión de ver hacia adentro, de ver hacia los mexicanos. Y integrarlo, sí, porque me imagino que conlleva, además de inversión de capital, pues inversión de tiempo y que eso es muy importante, que muchos microempresarios no están dispuestos incluso a dedicarlo, por ejemplo, en la planeación estratégica, porque están muy, como ya lo habíamos comentado fuera de cámaras, muy en lo operativo, ¿no? Sí. Y pues qué bueno que ustedes como empresa pues lo estén promoviendo para que más empresas puedan crecer y puedan integrarlo en su modelo de negocios. No, pues muchas gracias por estar aquí en el programa, por confiar. Este es el segundo episodio. No te había tocado venir ni nada y me da mucho gusto de que estuvieras aquí, que confiaras en mí y nos pudieras platicar un poquito, porque no nos dio el tiempo de platicar de muchísimas más cosas que... Son tantas cosas de qué platicar. Que hay que grabar otro programa. Sí. Y cuando gustes, muy agradecido y honrado de estar aquí contigo y compartir con tu audiencia. Hay muchas cosas que platicar, hay muchos temas. Cada uno de estos pequeños temas que fuimos abordando son un tema por sí mismo de conversación y espero que tengamos la oportunidad de volverlo a hacer. Claro que sí. Muchísimas gracias. Y gracias por estar aquí, amigos. Nos seguimos viendo en el siguiente episodio. Chao.